¿Qué tal, amigos televidentes? Un gusto poder saludarlos. Hoy vamos a celebrar el Día Mundial del Libro. Hoy vamos a celebrar el Día de la Lectura. Por ello, nos hemos permitido invitar al doctor Walter Loor para que forme parte de nuestro CEP. Vamos a hablar acerca de lo que significan las letras en el contexto local, nacional e internacional. Doctor, le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar en nuestro CEP. En polos opuestos, queremos hablar acerca de lo que significa la lectura y los libros en la formación de las personas. Usted, un hombre de letras, un hombre que ha investigado, un hombre que ha estado vinculado a la docencia, queremos escuchar qué ha significado el libro y la lectura en la formación de Walter Loor como profesional, como docente, como investigador. Un saludo. Bien, un saludo para Polos Opuestos, un programa que está tomando vigencia en nuestra ciudad y que hace falta para transmitir el pensamiento, para demostrar que Milagro tiene gente que piensa, gente que opina, gente que tiene criterio muy formado con relación a los diversos tópicos, en este caso la cultura de cada ciudad, ¿no? Las costumbres que tenemos nosotros frente a cuestiones como la lectura, un tema importante porque justamente es la lectura la que nos permite a nosotros aprender más, reforzar el conocimiento que pueda adquirir de alguien que me lo dé verbalmente, pero es la lectura, es el libro, es el texto el que me permite a mí confirmar y hacerlo al tiempo y en el espacio que yo considere necesario. Es decir, no tengo una exigencia de tener una persona al frente para que me enseñe. El libro me enseña en el tiempo que yo pueda. Y esa es una de las ventajas que tiene la lectura y escoger apropiadamente un libro que me permita reforzar conocimientos diversos, porque los libros y los textos tienen tópicos de los que no podemos imaginarnos a veces y que pueden fortalecer el conocimiento que tenemos nosotros sobre ese tema que queremos saber. Justamente, si hablamos de escoger libros, textos para poder tener un bagaje cultural adecuado, ¿cuáles podrían ser las sugerencias? ¿Cuáles podrían ser los principales referentes para ir tomando un lineamiento a fin de aumentar nuestro cúmulo de conocimientos? Una de las teorías que ha permitido mejorar la educación en nuestro medio y a nivel mundial, diríamos, es la teoría de Ausubel. Él dice que uno se interesa por aprender lo que me vale, ¿no? Lo que me sirve. Esa teoría nos permite a nosotros también orientarlo a la lectura. Es decir, yo leo lo que me interesa, lo que a mí me agrada. No siempre la gente lee lo mismo, ¿no? A su criterio, ¿cuáles son los textos que deberían formar parte de nuestra biblioteca y qué implica la lectura con la comprensión adecuada del texto? Por favor. Uno de los énfasis que está dando actualmente el Ministerio de Educación, y es prácticamente una corriente que viene en toda Latinoamérica, de la comprensión lectora. ¿Qué es la comprensión? ¿Sí? Leer puede que nosotros leamos un libro entero y después decir, ¿qué entendiste? ¿Qué sacaste como conclusión? La gente queda vuelta diciendo, bueno, está bonito, pero no quedó nada, no quedó una cuestión de un resumen, tener un criterio de la tesis. ¿O falta de herramientas que se le deben suministrar al alumno dentro de esa etapa para poder captar la idea principal, la idea secundaria? ¿A qué se debe según su criterio? Las deficiencias vienen en la forma de la educación. O sea, no nos dan esos elementos. Puedo decir que las partes de las responsabilidades, y creo que la mayor parte de la responsabilidad la lleva la escuela. Es decir, la forma en que hemos estado enseñando muy mecánica, memorista. Sin razonamiento, la gente aprende de memoria algo, aprende de memoria la fórmula, aprende de memoria un concepto, lo transcribe y eso obligó a la gente a aprender a copiar, ¿no? Copiaba lo que y copiaba con errores. Errores hasta ortográficos. Pero ¿qué es lo que queda allí como enseñanza? La gente no entendió eso. Entonces, al no entender, a nadie se le va a hacer interesante, llamativo leer. La lectura queda como algo secundario. Segundo, es el tipo de texto que debemos tener. Yo creo que
Yo como educador en mi biblioteca lo que más tengo son textos de pedagogía relacionados a educación. Tengo de todo, de tipo religioso, tengo de tipo deportivo, de desarrollo, de proyectos, de todo esto que me agrada. Solamente para ilustrar, en tipo de pedagogía, un libro de cabecera. Bueno, tenemos libros que los estudiamos y que se los está reviviendo ahora, ¿no? Por ejemplo, un autor. Bueno, podría hablar de Sabater, ¿no? Sabater es un filósofo y pedagogo que ha escrito durante su vida y ha dado un giro de sus puntos de vista mientras ha ido desarrollando su pedagogía y nos lleva a analizar profundamente. Él dice que el ser humano es un animal cuando nace, ¿no? Pero es la forma en que nos vamos educando que nos va transformando, según el criterio de él, ¿no? Y dice él que la educación es la que va permitiendo que nosotros nos enfoquemos de una manera diferente. De allí que hay sectores de grupos humanos que tienen muy poco contacto con el resto del grupo, que nunca se educaron. Ellos tienen su forma de ver las cosas muy diferente a la que tiene alguien que se preparó y fue al colegio, a la escuela primero, ¿no? A la universidad luego, y mucho más ahora con los posgrados, una persona muy preparada y que ve las cosas desde un punto de vista diferente. ¿Cómo actúan ustedes en la parte docente con los chicos, con los estudiantes? Y por ende que también refleja un sector importante de la sociedad. ¿Cómo actúan ustedes cuando una de las características, corríjame si no es cierto, es de que, por ejemplo, la cultura latinoamericana no es muy proclive a leer? Que sociedades tipo norteamericana, tipo inglesa o tipo española son muy dados a leer, pero en nosotros son otros factores, son otras situaciones que motivan. ¿Cómo trabajar con esa realidad y convertirla en un elemento que sea de deleite, leer porque me gusta? Bueno, aquí parte no solamente ya la escuela, aquí también la familia, ¿no? Las costumbres que tenemos en el... Mis padres, si veo a mis referentes, voy a... Ellos están leyendo, el niño va a leer. Pero yo conozco de algunas familias, yo personalmente no crié en mis hijos esa responsabilidad, ni mía como padre, ni de ellos en cuanto a, por ejemplo, a leerles un libro antes de dormir, un cuento. Pero hay padres que lo acostumbran a hacer. Supuestamente es sano, es productivo. Entonces va leyendo el cuento y va y dice, bueno, esto queda para mañana. O si no, dice, léelo todo de una vez. Si les leo un cuento, yo estoy bien. Si les leo a Sabater, en ese momento se le duermen de seguro. No le va a interesar. Eso es solamente ironía, el autor es preciso en la parte de... Entonces el niño va a ir acostumbrándose a leer. Entonces parte también está en los padres, ¿no? Que si los hijos ven que los padres leen, van a leer mucho. Primer punto, vamos a profundizar sobre ello, hagamos una breve pausa con nuestros amigos televidentes, retornamos luego de la misma en Polos Opuestos. Retornamos en Polos Opuestos, hacemos un programa especial en virtud de la importancia de la lectura y del libro en nuestra sociedad, amén del Día Universal que se celebra en ambas disciplinas. Doctor, habíamos hablado en el segmento anterior acerca de que la familia forma un referente positivo en el factor de cultivar hábitos de lectura, ya que el niño ve y sigue el ejemplo de los padres. Obviamente tal vez sin imponer, sino con el ejemplo. ¿Qué otros factores estimularían a que nuestra sociedad sea más proclive a la lectura? Bien, yo creo que el incentivo a la lectura también, la otra responsabilidad y la principal, como había dicho antes, es la escuela. Es la forma en que nosotros lo manejamos dentro de la escuela. Por ejemplo, un profesor que manda a leer y dice, sobre esto les voy a tomar una lección mañana. Eso ya es una obligación, es un sacrificio, ¿no?, para el estudiante. Diferente que le diga, quiero que lean y me conversen eso, y no tiene ninguna importancia la calificación.
quiero que lean X parte del periódico y comentemos. No les voy a tomar lección en eso, pero quiero conversar con ustedes. Cualquier persona se interesa por leer y comentar y participar, sabiendo que no hay sanción, que no hay una cuestión de Aun cuando el fin sea el obligación. mismo, son los medios y las formas lo que tenemos que cambiar para tratar de incentivar y no imponer. Porque ya si es imposición, como que la gente lo rechaza, lo trata de ver con desconfianza, como una obligación. Tal vez ese fue el error de la escuela tradicional, fue muy impositiva. El Magister Dicci se mantiene hasta ahora. Hasta ahora, y eso ha cortado el interés en la mayoría de la población. Imagínense que entre gente educada, hablo educada que ha asistido a un centro educativo, ¿no? Y gente que nunca fue, nosotros tenemos un 56% de ecuatorianos únicamente que leen. Hay un porcentaje que está cerca del 50% que no acostumbra a leer. Es decir, una población poco amante a la lectura, pero más que eso todavía. De ese porcentaje, de más del 50%, tenemos el 50% casi de esas personas que leen el máximo de 1 a 2 horas a la semana. Y entre esos está incluido el periódico, es decir, el diario, que es lo que todo el mundo por lo menos ojea. ¿Ya? Después el fin de semana y lee algo o lee diariamente las noticias de la primera página. Entonces no tenemos una cultura que sea muy amante a la lectura. ¿Tiene que ver algo de eso con la tecnología? En algún tiempo se impuso más la lectura porque la televisión todavía no se había desarrollado mucho, la radio estaba ya en ciernes. Ahora vemos el fenómeno de la nueva generación con el Internet y es mucho más atrayente para ellos navegar en el Internet que coger un libro. La consulta del día para la clase, para la semana, es investigar tal, en vez de ir a la biblioteca, voy a Google, cliqueo y ya está. Y viene un resumen, piden resumen, ¿no? Piden resumen del Quijote de la Mancha en vez de leer el libro. Piden la película de X autor en vez de leer el libro. Son cuestiones muy diversas. Obviamente se pierde la riqueza literaria de toda la obra porque por mucho que hagamos el resumen no vamos a tener todos los elementos. Por ejemplo, hablando ya de lectura dentro del área, por ejemplo, profesional, ¿no? Un ingeniero industrial va a buscar cuestiones de mecánica, cuestiones relacionadas a lo que un deportista, un profesor de deporte va a buscar libros y textos de esa área. Entonces cada persona busca leer y tratar de entender el mensaje. Pero hay una lectura también que es importante, que tiene que ver con la parte crítica, porque nosotros vivimos en un medio donde estamos rodeados de miles de problemas, y de esos problemas yo tengo que también decir y comentar lo que yo puedo opinar sobre soluciones a esos problemas, o también decir, no estoy de acuerdo con esa forma de hacer las cosas. Pero ahí la gente se queda. Entonces vemos muy poco nosotros, a pesar que los diarios dicen en esta página para que los lectores opinen, bueno, de tantos comentarios se escogen los que más o menos algo tienen de sincronización, pero es porque la gente primero no aprendió a leer, y escribir algo, si yo no sé leer, es imposible. Es decir, yo tengo que aprender a leer, entender, y puedo también fundamentar lo que yo escribo. Ya, no puede haber una escritura personal crítica si yo no sé tomar fundamentos, por ejemplo, no sé argumentar. Entonces la parte argumental de una lectura, de lo que yo escribo, o de lo que yo opino, está basado en lo que yo leo. Es decir, yo descubrí que está pasando esto, está pasando lo de acá, está pasando lo de acá, por lo tanto mi criterio personal es que hay que hacer las cosas de esta manera. Pero no decir que hay que hacer las cosas de esta manera porque a mí me place o me parece. No tengo fundamentos de defensa. ¿Por qué? Porque no aprendí a leer. Entonces, decir que uno sabe leer no es solamente descifrar los símbolos, ¿no? Que eso es una parte básica, fundamental. Pero ya opinar y descubrir la tesis de algo, claro, ya va. Entonces ya tengo que aprender a descubrir qué es una tesis,
qué son los argumentos, cuáles son los fundamentos de lo que alguien opina. Entonces yo puedo contrarrestar y decir, yo no estoy de acuerdo con eso. Y escribir eso que yo no comparto, porque yo tengo mi propia forma de ver las cosas, ¿no? Y bien fundamentadas también. Entonces ahí que vemos nosotros gente que está opinando a favor de algo o en contra de eso, y hay que respetarlo, ¿no? Porque si me está fundamentando alguien lo que piensa, yo lo respeto. Claro, exactamente, porque estamos hablando de un fundamento, una base que está unida a la idea, al texto o a la tesis de él, ¿ya? Y que le da valor, ¿ya? ¿Cómo poder abonar en ese sentido y darles esas herramientas? De lo que usted conoce en el nuevo sistema educativo, ¿se está implementando eso? ¿Se está buscando llegar a ese nivel o todavía estamos experimentando? Yo creo que se está entrando un poco de lleno ya con esto de la lectura crítica. Se les exigió a los profesores, por ejemplo, de escuelas y colegios, y ahora están exigiéndole también a los profesores de universidad, porque es una cuestión que aunque parezca no tan cierta, la responsabilidad viene desde la universidad, porque la universidad es la que forma a los docentes, y los docentes forman a los niños. Entonces la universidad tiene una responsabilidad alta en crear esa responsabilidad de enseñar al docente, miren, primero al docente, a que sea crítico en lo que lee, porque podemos escuchar a veces las opiniones de personas muy preparadas a criterio, ¿no? Por sus años de estudio, pero que no fundamentan lo que reclaman. Entonces yo aprendido a medir que si alguien está pidiendo algo y me lo fundamenta, yo digo, esta persona está muy clara en las cosas, sabe leer, porque tiene cuestiones muy claras y fundamenta en varias opciones. O sea, nosotros podemos opinar científicamente o las cuestiones más fundamentales y básicas de nuestro barrio, ¿no? Del lugar donde vivimos. Y yo digo, yo opino de esta manera por esto y por esto. Y yo digo, bueno, esta persona está muy empapada del tema. Esa es la importancia de dominar no solamente la lectura, sino también los procesos de razonamiento. Vamos a seguir conversando con el doctor Walter Loor. Estamos hablando, merced del Día de la Lectura y del Día del Libro, la importancia de ellos en el contexto local e internacional. Breve pausa en Polos Opuestos, señores. Gracias a nuestros amigos televidentes por seguir en la sintonía de Polos Opuestos. Continuamos con el doctor Walter Loor. Estamos hablando acerca de los fundamentos, de las bases que se necesita para poder disfrutar de una lectura, no solamente de la manera lúdica, sino también para que entrara un proceso de razonamiento, ofrecer una opinión fundamentada y que sea aceptada por nuestro interlocutor, aun cuando tal vez tenga discrepancia con nosotros, acepte ese fundamento porque está bien, con bases firmes. Ecuador, con una tasa todavía presente de analfabetismo, en donde todavía existen lugares en nuestras regiones en los cuales personas adultas no tienen los elementos básicos que les permitan por lo menos acercarse a una lectura, mucho más lo que hemos hablado en los capítulos anteriores, en donde existen realidades en las cuales los niños se les fomenta otras actividades y tal vez por imposición o por castigo comienzan a ver con desdén la lectura y el libro por sí mismos. Son factores como que están en contra del avance, el progreso significativo de lo que significa la lectura. Sí, bueno, yo creo que las cuestiones fundamentales dentro de la escuela, además de buscar la comprensión de lo que leemos,
evitar la sanción como parte de que yo tengo que leer porque tengo que aprenderme algo y que mañana si no lo sé voy a sacar una calificación baja, es decir, ver de esa manera. Ya no ir a la casa, ¿y qué te pasó? Me mandaron a leer, ¿y qué hiciste que te castigaron así? O sea, lo ven como negativo. Sí. Yo creo que la cuestión de incluir dentro de los planes de estudio, lo que se está haciendo ahora, de los planes de clase, incluir, ¿no? Por ejemplo, acostumbrado a los alumnos del área en la universidad especialmente, donde veo un bajísimo nivel de lectura, ¿no? Los estudiantes, por ejemplo, que están en el área de ingeniería comercial, yo les digo, a ver, ¿qué pasó esta semana que hizo tambalear la parte económica? Una declaración de alguien importante dijo tocó un tema que causó sensación en la economía nacional. ¿Cuál fue esa frase? Y los alumnos se quedan viendo uno a otro. Y a veces es noticia de la semana de primera página, es decir, la gente no lee ni el periódico. Entonces allí nace una inquietud, una forma de verlo personalmente, y le digo, a ver, todos me van a leer X tema o X página y me van a traer por lo menos uno y me van a explicar aquí y vamos a conversar. El hecho de que el alumno traiga, yo le premio. Me lo hizo bien o mal, el comentario, la interpretación, no me importa. Pero quiero que ustedes comiencen a hacer opinión sobre esos temas. Doctor, hagamos una breve pausa con nuestros amigos televidentes. Retornamos luego a la misma en polos opuestos, señores. Retornamos a polos opuestos, seguimos hablando acerca de lectura. Consideramos que es esencial que una sociedad avance porque conoce acerca de su historia. ¿Y cómo se aprende de ello? A través de la lectura. Queremos que avance a través de la ciencia y tecnología. ¿Cómo se conoce eso? Usted ha dado una pauta, artículos indexados que hablen acerca de la producción científica en determinada rama del saber humano, y eso implica también saber leer y saber escribir. ¿Cómo seguimos abonando? ¿Qué está haciendo ahora la universidad, ya que usted mencionó eso en el bloque anterior, para incentivar, para motivar no solamente a los estudiantes, sino también ahora a los docentes a que vayan por ese sendero? El nuevo sistema, por ejemplo, de ingreso a la universidad, que está manejando directamente el gobierno, está obligando a que el estudiante que ingresa a la universidad parta justamente de tener un curso sobre cómo aprender a leer, cómo leer, cómo interpretar lo que se lee, y eso está ayudando mucho porque el estudiante como que se incentiva un poco. Ahora repito yo algo que dije anteriormente, depende cómo el profesor también lo enfoque. No verlo como algo de obligación, sino convertirlo a la persona en un adicto a la lectura, ¿no? Recordemos cómo la gente se hace adicta y luego de que ya quieren quitarle decir ya no lo hagas, no, ya no puede estar sin eso, ¿no? Sí. Recuerdo una anécdota que traigo a colación para usted, para los amigos, cuando se escribió Crónica de una muerte anunciada, se criticó o se le dijo a Gabriel García Márquez por qué había dado en el primer capítulo, en el inicio, que el personaje de la obra muere. Se te va a desanimar la gente, ya sabe que murió, no hay suspenso. Y la respuesta que dio García Márquez es que una vez que sabían que ya había muerto, él los iba a mantener hasta el final de la novela para saber el suspenso, cómo había muerto. Ese era el gancho. Y efectivamente, con una magia, con una inteligencia espectacular de García Márquez, lo hace con su pluma, comienza a describir hechos y dar de poco a poco, dosificado, lo que usted mencionaba, ¿no? Para que no sea impositivo, y endulzar al
en este caso al lector, a continuar con la obra hasta el fin. Ya murió, ahora quiero saber cómo pasó. Así es. Ahora, la forma de interpretar las cosas es importante, ¿no? Por ejemplo, libros como la Biblia, ustedes ven que gente la enfocan de un punto de vista, de otro. Y la Biblia tiene un solo mensaje, claro, ¿no? Pero hay gente que la utiliza para enfocar desde su punto de vista, desde su óptica, ciertas cosas. Para nuestros amigos televidentes, ¿cuál es la disciplina que utiliza los estudios de teología para poder interpretar correctamente las Sagradas Escrituras? Bueno, hay la hermenéutica, que es una ciencia que nos permite ayudar a interpretar. La hermenéutica también es un término utilizado en forma general, ¿no? Los juristas también utilizan hermenéutica jurídica. Así es, la hermenéutica. Por ejemplo, ver este símbolo me incita también a la interpretación y yo puedo escribir sobre ese símbolo y escribir una página y escribir un capítulo de un libro y escribir un libro solo con ver un símbolo. Es decir, cuando ya aprendo a interpretar, esa lectura la puedo llevar a un resumen tan pequeño o a un símbolo. Por eso nosotros vemos ahora que quienes se dedican a la parte del marketing, ¿no?, a la publicidad, ellos buscan un logo. Y en este caso, polos opuestos tienen ese logo. Entonces yo puedo decir, quiero que lo observen y me escriban lo que ustedes interpreten de eso. Entonces la persona puede de ese símbolo escribir, porque ya estoy en capacidad y aprendido a interpretar. Entonces son muchos aspectos que tenemos que desarrollar en nuestros niños, jóvenes y entre los docentes y adultos, porque no hay edad para la cuestión de lectura. A pesar que en el INEC en el estudio que ellos hacen sobre la lectura en el Ecuador, hace 2 años, ellos dicen que las personas que más leen son hasta 25 años. ¿Pero por qué? Porque son la mayoría de la gente que está en edad de educación, ¿no?, en la escolaridad, entonces están obligados a leer, pero como que dicen, ya me gradué, ya no tengo obligación de leer, cuando debería ser mucho más el incentivo para leer, porque si ya no tengo un maestro al frente, yo tengo libros que me... Escuchaba a un ingeniero comercial que está haciendo labores de consejería, hizo una maestría en la especialidad, de que justamente en virtud de su especialidad, de las consultas que tenía, él había escogido por lo menos leer un libro por mes, ¿verdad?, actualizado a su temática, para poder llegar con una nueva literatura, con nuevos pautas, y trabajar de esa manera con los conflictos de pareja, que era lo que él hacía. Entonces, mencionaba que obviamente costaba al inicio, pero que ahora disfrutaba de eso. Lo que les decía hace un momento, la adicción, ¿no? Sí, exactamente. Uno ya no puede amanecer. Por ejemplo, tengo clase a las 7 de la mañana en la universidad, pero yo tengo que irme leyendo el periódico, por lo menos las primeras noticias, para comentar algo en el curso. Y ya eso es una costumbre que tengo. Entonces, ¿quién leyó el periódico hasta ahora? Casi la mayoría no lo ha leído, pero le digo, bueno, léanse sobre tales y tales temas. ¿A qué hora? A las 7 de la mañana. Significa que tenía que a las 6 estar revisando antes de salir al aula. Y ya eso hace falta. Y si yo no leí, me hace falta, y alguien me puede sorprender con alguna noticia y yo estoy desactualizado porque no leí ese día el periódico. Entonces ya el leer el periódico, el leer un libro, antes de iniciar un periodo, por ejemplo, de clases de un semestre, yo debo tener por lo menos un libro que esté al momento, porque ese libro me trae algo mucho más actualizado, ¿no? Nos pareció muy ilustrativa su presencia en el set de Polos Opuestos. Si pudiéramos finalizar con un mensaje de su parte a nuestros amigos televidentes, y en este sentido, que hemos tratado de abonar la importancia de la lectura, del razonamiento, si lo pudiéramos sintetizar en breves palabras con un mensaje final a nuestros amigos televidentes, por favor. Bueno, mi mensaje, primero a los docentes, ¿no?, mis compañeros maestros, debemos incentivar más la lectura, hagamos que nuestras clases se basen en lecturas nuevas, envíele a leer a sus alumnos temas interesantes para ellos, coméntelos y no aplique calificaciones sobre eso. Simplemente pídales que opinen y habrá un momento que ya tenemos que medir qué nivel logramos con todas esas prácticas, ¿no? Pero antes de medir, mejor dediquémonos a incentivar en que ellos lean.
Otro tema importante es a los padres, ¿no? Yo quisiera decirle a los padres que ustedes no van a tener hijos y que les agrade la lectura si ustedes no leen también. Leamos, además del periódico, además de textos interesantes que nos agraden, también otro tipo de libros que enriquezcan la parte del conocimiento también ya científico, ¿no? Porque los muchachos están aprendiendo algo de ciencia en la universidad, en el colegio, desde la escuela, y ellos necesitan también fortalecer eso. Entonces, también finalmente a las autoridades, ¿no? En cada ciudad relacionado a la parte cultural. Mejoremos nuestras bibliotecas, hagamos que las bibliotecas sean mucho más interesantes para los muchachos, ¿no? No solamente en su ambiente, sino en el tipo de libro que tenemos en las perchas. Y demos la oportunidad de que ellos lean algunos libros que resulten ser motivadores para su futura profesión y para su desarrollo personal también. Gracias, doctor. A nuestros amigos televidentes, esperamos que este programa haya sido interesante para ustedes por lo que se ha vertido en el mismo y por las pautas que hemos dejado para que ustedes las puedan conversar, analizar, consensuar en sus respectivos domicilios, hogares. Hasta una próxima oportunidad. Esto ha sido un programa más de Polos Opuestos.